El tema que vamos a tratar hoy son las hélices. Y ya veremos, en el momento que entremos en el tema, veremos cada barco qué tipo de hélice puede llevar o tiene que llevar. Bueno, antes de tratar las hélices, quizás vamos a dejar claro una serie de conceptos. ¿Qué es un barco parado? Un barco con arrancada, o un barco en marcha. Bueno, el primero de ellos, un barco parado, es un barco que el motor está parado, no tenemos ningún tipo de velocidad y no podemos maniobrar con ese barco, no nos obedecería. El siguiente es barco con arrancada. Es un barco tiene arrancada cuando tiene una velocidad. Una velocidad, tú vas con el barco y ya vas a entrar a un sitio ya pequeñito, tienes que maniobrar y pones el motor al ralentí, le quitas, lo desembragas y en ese momento el barco no se para, simplemente tiene arrancada, tiene movimiento, tiene inercia. Y ese movimiento seguramente tenga una velocidad suficiente como para que moviendo el timón nos pueda obedecer. Y un barco en marcha es pues nada, un barco que tiene su velocidad, que tiene su motor y va donde nosotros le digamos. Según metamos el timón de una banda a otra, irá hacia esa banda o hacia la otra. Bueno, pues dejando claro eso, que entonces, bueno, ¿cómo se maniobra y dónde se maniobra? Generalmente dentro de los puertos los barcos se maniobran o dándole marcha al motor o con arrancada, que ya tiene la suficiente velocidad el barco para que nos obedezca. Bueno, pues visto esto, nos metemos con la hélice. Antes de nada vamos a ver una hélice, cómo está compuesta. Tiene una parte central que es el núcleo. Del núcleo salen lo que son las palas y por último lo que cierra o fija la hélice al eje es el capacete. El paso de la hélice es lo que se movería la hélice en una vuelta completa sobre un medio sólido. O sea, imaginaos que lo tenemos aquí plastilina, por decir un ejemplo, y entonces giramos la hélice una vuelta completa y lo que se haya desplazado por ese medio, esa distancia, es lo que llamamos el paso de la hélice. No todos los barcos tienen el mismo paso de hélice. Es más, los barcos que desarrollan mucha velocidad tienen mucho paso de hélice, como es esta hélice que tengo aquí en la mano, tiene mucho paso de la hélice, tiene muy inclinadas lo que son las palas, cogen mucha agua y mientras más agua expulsan, más velocidad coge el barco. No valdría, pues, por ejemplo, para un remolcador. Un remolcador lo que interesa es que la pala sea mucho más ancha, mucho más larga y con menos paso de hélice. Tienen más fuerza, más potencia y también se utilizaría ese tipo de palas para barcos que tienen los barcos pesqueros de arrastre, que tienen que arrastrar los copos por el fondo y necesitan mucha potencia. Entonces, si pones una hélice de estas, movería mucho agua, pero no tendría potencia para mover el barco. Necesitaría una hélice más ancha, con más diámetro. Las hélices de velocidad tienen un diámetro más pequeñito. Bueno, pues visto esto, que me imagino que ya lo habréis estudiado y demás, lo que más nos interesa, porque es lo que más preguntan en los exámenes del PER, es la hélice, el sentido de giro. Los motores, el fabricante puede fabricarlos como les dé la gana y algunos motores giran a la derecha y otros motores el eje lo giran a la izquierda. Y si el barco tiene el eje que gira a la derecha, giro a la derecha del eje, derecha, hay que poner una hélice dextrógira. Si el barco tiene el eje que gira a la izquierda, hay que poner una hélice levógira. Bueno, ¿qué es mejor, la dextrógira o la levógira? Es exactamente igual. O sea, evoluciona de una manera opuesta a una hélice u otra,
pero el barco anda igual. De hecho, yo creo que hay un 50% de barcos con que el eje gira a la izquierda y otros que giran a la derecha. Da igual, da igual. Entonces, el giro a la derecha. Una hélice gira a la derecha mirando desde el capacete, gira a la derecha en sentido de las agujas del reloj. Gira a la derecha, en sentido de las agujas del reloj, destrógira. Avante siempre. El barco tiene el eje a la izquierda, pues iría avante girando en sentido contrario a las agujas del reloj. Esta hélice, por ejemplo, es levógira. Esta que os enseño es levógira. Expulsa el agua girando a la izquierda. Bueno, pues ya sabemos que giro a la derecha, destrógira, siempre avante. Cuando el barco va, avante. Y giro a la izquierda, levógira. Bien. La maniobra, que es lo que nos interesa, lo que preguntan siempre en el PER. Siempre lo mejor es más fácil, bueno, lo más fácil es estudiárselo como evolución de la popa, cuando se da máquina atrás, con máquina atrás. Si el barco está parado, que es el primer caso, vamos a empezar, por ejemplo, con la destrógira, para no girarnos. Con la hélice destrógira hemos dicho que avante gira a la derecha. Atrás gira hacia la izquierda. Y hemos dicho que vamos a estudiar la evolución de la popa, máquina atrás. Atrás gira a la izquierda. Y este movimiento, como tiene mucha anchura, va a tener una presión lateral de las palas que va a impulsar el barco, lo va a rodar, por decirlo de alguna manera, lo va a rodar hacia babor. Destrógira. Atrás va a girar allí. Aquí está la popa, aquí la proa, el barco. Atrás va a caer a babor. La popa cae a babor. Si la popa cae a babor, la proa cae al contrario. Y levógira. Lo contrario. Damos atrás. Entonces, ¿qué hace el barco? Levógira gira a la izquierda. Al dar atrás, gira a la derecha. Se va a llevar el barco hacia la derecha. La popa va a caer a estribor. Y aquí la popa cae a babor. Esto es lo más importante que tenéis que saber que cae en el examen. ¿Por qué cae a babor o cae a estribor? Que es la gran pregunta. Pues lo hemos dicho. Esta presión lateral que ejerce sobre el fluido, sobre el agua, va a empujar hasta que la corriente de expulsión de la hélice sea muy superior a la presión lateral de las palas, y entonces esa corriente de expulsión va a impulsar agua sobre el timón y ya el barco va a obedecer al timón. Pero en el primer momento que no tiene velocidad, el timón da igual que esté a una banda que esté a otra. Simplemente lo que va a moverse es, si es destrógira, la popa hacia allá, hacia babor. Y en levógira, al contrario. Damos para atrás y se lleva y se va la popa a estribor. Hemos dicho que las proas en sentido contrario.